A 100 días del estallido de la guerra total entre Rusia y Ucrania, ya queda meridianamente clara la intención rusa de concentrarse en el sur y el este de su vecino y de apoderarse de territorios que antaño fueron suyos. Esto es el Donbass, o al menos Lugansk y Donetsk, Crimea y el resto del litoral ucraniano, mostrando aparentemente un desinterés por el resto del país. Y tanto Europa como el resto del mundo comienzan a darse cuenta de los planes a corto plazo rusos, como asimismo de que su real peligro no es el nuclear. Eh, y es que es muy probable que Rusia no lance una bomba atómica, tampoco haga nada con Suecia ni Finlandia. En cambio, el real peligro de los rusos es que pueden matar al mundo de hambre. Y el hambre, por cierto, es más fuerte que todas las bombas nucleares juntas. Al bloquear el comercio ucraniano de alimentos e insumos, Ucrania es uno de los mayores productores de trigo del planeta. Está dejando a millones de personas sencillamente sin comer en todo el mundo. En otras palabras, Putin le está diciendo al planeta: o me dejan saltarme las reglas del derecho internacional como se me da la gana, o millones de personas sin relación alguna con el conflicto van a morir de hambre. Y si no les gusta, declárenme la tercera guerra mundial. Y bueno, uno de los primeros en reconocerlo fue Henry Kissinger. Pese a que, de acuerdo a lo que me dice YouTube, el público de este canal no es adolescente, por así decirlo, son personas que saben de geopolítica. Igual no está de más recordar quién es y quién fue. Henry Kissinger fue uno de los secretarios de Estado más influyentes de la historia de Estados Unidos y del mundo. La suya fue la política que en diplomacia se denomina realista, a veces crudamente. Esto fue hace rato, bajo la administración de Nixon, en la que, recordemos, ocurrieron una serie de hechos que nos afectan hasta el día de hoy. Nixon fue destituido y murió hace tiempo, pero Kissinger sigue operando en la sombra. A quienes sepan quién es, les digo algo: tenemos la misma opinión de él, es asqueroso. Representa lo peor de la política, representa la política tras bambalinas, la que se desarrolla a escondidas del público general, incluso en una democracia. Además está decir que es el anfitrión del Club Bilderberg, el grupo de élite global que se reúne todos los años en Holanda y al que no puede acceder nada ni nadie que no tenga poder. No es una conspiración, existe, link en la descripción. Por ende, Kissinger, que 50 años después de haber dejado su cargo sigue siendo invitado a las conferencias de World Economic Forum de Davos, representa el verdadero poder que se esconde en la sombra a nivel mundial y que no son ni los reptilianos, ni los Illuminati, ni nada de eso. Bueno, Kissinger, fiel a su Realpolitik, declaró esta semana en Davos que para evitar una catástrofe global mayor, Ucrania debía aceptar ceder territorio a Rusia, tal como Checoslovaquia debió aceptar ceder territorio a la Alemania nazi. Fue la primera voz en Occidente con autoridad que se atrevió a decir algo que ya todos están pensando. Los ucranianos le respondieron literalmente con la verdad, que es un tipo que todavía vive en el siglo XX y que ya es momento de que se jubile. Eso quisiéramos todos, pero esa Realpolitik con la que un día Kissinger consiguió unir a Estados Unidos con la China de Mao contra la Unión Soviética, acaba de dar su veredicto en Davos. Kissinger no es cualquier tipo, The Economist tampoco, no es cualquier medio. El editor digital del semanario británico Adam Roberts escribe en un artículo que The Economist manda por mail, y cito: he leído varias biografías de Putin y he sacado una conclusión: el hombre sabe cómo hacer una guerra de desgaste. Quizás es relevante que hayan pasado 100 días desde el inicio de la invasión, porque más allá de la ineficiencia de sus fuerzas armadas, a Putin le está conveniendo que pase el tiempo. Una razón son los recursos alimenticios. La exportación de trigo ucraniano ha sido bloqueada por Rusia. Se exporta desde el litoral. Y tal como el precio de la energía sube a las nubes, el hambre se expandirá. Ojo, acá dice will spread. Es decir, se expandirá, lo da por hecho, alrededor de todo el mundo. All over the world. Este año. A pesar de que la culpa tendría que recaer sobre Rusia, algunos importadores importantes, por ejemplo en Asia, podrían condenar a Estados Unidos por atreverse a apoyar a Ucrania en su defensa contra el invasor. Dentro de Europa también algunos países que dependen demasiado en términos de energía de Rusia
y también alimenticios, podrían perder su resolución de apoyar a Ucrania. Resolución moral se refiere. Destaca además que muchos quieren la paz, no solo por el número de víctimas cada vez mayor en la misma Ucrania, sino que, cito textual en esta parte, por las decenas de millones de personas distantes al conflicto, las más pobres y hambrientas del mundo que muy pronto sufrirán las consecuencias. Además de todos los líos internos dentro de esos países que el hambre les va a traer. Al tipo que se va a quedar sin comer en Brasil o en Sri Lanka, ¿qué demonios le importa si Lugansk o Donetsk o Crimea son rusas o ucranianas? Es importante que The Economist ya comience a reconocerlo. La traducción por razones de espacio y tiempo es más bien un parafraseo. Dejo el original en un link en la descripción. En el original inglés y una traducción casi literal en español. ¿Y qué ocurre en el frente bélico? Lo mismo de siempre. Los medios hablan de nuevos anuncios de más armas para Ucrania. Joe Biden anunció el envío de cohetes de largo alcance para Ucrania que podrían llegar hasta Rusia misma. Mientras que en Ucrania, Zelensky se empieza a desesperar. Sabe que los rusos no van a terminar la guerra. Visitó por primera vez desde la invasión el este de Ucrania, específicamente Kharkiv, la segunda ciudad más grande del país, y despidió al oficial encargado de llevar la defensa de la ciudad, acusándolo de no estar comprometido con la defensa del país, ya que las tropas rusas siguen en los alrededores. La razón más bien puede ser otra, que los ucranianos no pueden echarlo. Pero Zelensky sabe que se les está acabando el tiempo, que los occidentales, que son de muy corto plazo, muy pronto darán vuelta a la página y se olvidarán del conflicto. Y entonces el que tenga más fuerzas disponibles ganará, y ese es claramente Rusia. Eso sin contar que los 7 millones de refugiados que Ucrania envió a Occidente tarde o temprano tendrán que generar un problema. Son 7 millones, no es fácil absorber eso para ningún país. Y para ningún grupo de países. Y es semejante a la inmigración que envió Venezuela en un periodo mucho más largo de tiempo a América Latina, por poner un ejemplo, a Sudamérica más específicamente, y hoy en día todos los países de Sudamérica tienen problemas con la inmigración venezolana, porque fue mucha en muy corto tiempo. Y la inmigración que está enviando Ucrania a Europa es mayor a la venezolana a Sudamérica y en menor lapso de tiempo. Y en Rusia misma todo es impredecible. Si fuera por la población de Moscú y San Petersburgo, que cuentan con un nivel de desarrollo de primer mundo, la guerra se acaba ya. Los rusos de esas ciudades no quieren la guerra, la mayoría tiene familiares en Ucrania. El problema es el interior, con niveles de desarrollo de tercer y cuarto mundo y que prácticamente no tiene capacidad de pensamiento autónomo. Por supuesto, ellos son la base de apoyo del régimen de Putin. Les dejo un canal ruso que habla al respecto mejor que yo. Ciertamente el problema de esta invasión es el derecho internacional. Desde 2014 Rusia se lo ha saltado tanto en Georgia, en estricto rigor en 2008 en Georgia, como en Ucrania desde, como ya dije, 2014, sin problema alguno. La invasión de Estados Unidos a Irak es un poco distinta, porque Irak de hecho sí se había saltado el derecho internacional que parte por la soberanía de los estados independientes cuando invadió primero Irán y después Kuwait. Irak comenzó primero. Y digo eso por mucho que en su momento Hussein fuera mejor que lo que gobernaba ambos países, de acuerdo a mi opinión subjetiva. Los acuerdos de Minsk de 2015 estuvieron hechos de tal forma que fuera imposible para Ucrania aceptarlos. Requerían una autonomía para los estados títeres creados por los rusos, especialmente para que a Ucrania le fuera imposible solicitar el acceso a la Unión Europea. Ambos estados tenían leyes autónomas, como por ejemplo ser verdaderas dictaduras, mantener la pena de muerte, prohibir la homosexualidad y otros temas que todo el mundo sabe que la Unión Europea no acepta que ningún miembro tenga. O sea, básicamente aceptar la autonomía de esos estados tal como se proponía en los acuerdos de Minsk significaba anular cualquier posibilidad de que Ucrania siquiera solicitara entrar a la Unión Europea. Hace más de 100 años, tras la consolidación del espíritu de lo que hoy conocemos como derecho internacional,
que llegó con la fundación de la Sociedad de las Naciones, no ha cambiado absolutamente nada. Si se leen textos de la época, uno percibe de inmediato que nada de lo que se prometió entonces se cumplió. Los fuertes siguen dominando sobre los débiles. Y si Ucrania puede saltarse el principio de soberanía de un Estado reconocido internacionalmente como lo es Ucrania, mismo que hizo con Georgia en 2008, bajo la indiferencia total del mundo, no veo que restringe a este tipo de países poderosos, Estados Unidos, China o Rusia, a seguir haciéndolo más adelante. Quizá este mapa, como ustedes lo ven ahora, no dure mucho configurado de esta forma. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.